Molino, la periodista Cristina Delgado, Trinchán, no confundir con Cristina Delgado, la subdirectora del País, como me ha hecho confundirme antes Daniel Nesgen, que me ha dado un susto tremendo, pensaba que te acababan de ascender. Y esta carabina que soy yo, en forma de librera y cordial conocida de ambas, casi amiga, por supuesto. Hoy es una oportunidad de oro, la afluencia a la sala lo dice todo, para poder escuchar y ver de cerca a este escritor, periodista, colaborador radiofónico, receptor de relevantes premios por sus novelas y ensayos como El Tigre Juan, El Ojo Crítico, el Premio Cálamo, el Espasa de Ensayo sin trampas. Así que muchas gracias a Fernando San Martín y a las Cortes de Aragón por este estupendo ciclo que permite acercarnos a tantas figuras de las letras en este precioso palacio. Sergio del Molino ha escrito un buen puñado de libros. Evidentemente, comenzó en editoriales aragonesas, como Pramer, como Tropo, que creo que fue muy importante, Anorak, y por supuesto en sellos nacionales conocidísimos, donde ha publicado su narrativa autobiográfica, como La Hora Violeta, Lo que a nadie le importa o La ternura de los peces. Y por supuesto el ensayo, la crónica. También escribe cientos de columnas, artículos de opinión, tanto en la prensa local como en la nacional. Hace 5 años asumió junto a Iguacel el Hombre, que hoy debería estar aquí también, la dirección de un estupendo programa que se llamaba Preferiría no hacerlo, donde la literatura era la reina y que tristemente desapareció de la parrilla radiofónica. Pero eso no ha finalizado porque ha continuado en radio y se nota que se siente a placer en la cultureta de Onda Cero con Alsina y toda la compañía, recomendando libros en la libroterapia o en esos debates impagables, surrealistas y distendidos, por no decir inteligentemente cachondos, que mantienen entre ellos. Solo por eso supongo que ha asumido con resignada alegría esa tarjeta oro de transeúnte del AVE casi diario, ya que su relación con el viaje de trabajo, el viaje de documentación o el viaje de placer son una señal de identidad para él. Su dominio de los géneros entremezclados, la confrontación del pasado y el presente, causan en sus libros y en el lector una perspectiva de los hechos, de los personajes y de las cosas que te zarandea en cada página, con rabia y amargura unas veces, con templanza, con ternura, pero siempre te mantiene alerta. La maravilla de esos 2 ensayos, que son La España vacía y Lugares fuera de sitio, con ese dominio y esa erudición seductora y novelada, quizás se deba a que Sergio puede ser un verdadero peripatético, sea a pie o en coche, o sea, un peripatético rodante, porque mientras conduce, mientras pasea, está redactando en su cabeza, en vivo y en directo, o bien, gracias a que ha recorrido la península por sus desplazamientos familiares a lo largo del tiempo. Su escritura obedece a veces a esa mezcolanza de madrileño, carabanchelero, valenciano playero, zaragozano de San José y las Delicias con toques de francés vacacional. Ahora nos lo explicará. Quizá, incluso quizá da igual la razón por la que escribe tan bien. Trabajar en casa, cuando no está de viaje, que es casi siempre, también le permite no solo organizarse en lo literario, lo periodístico, sino atender las redes, leer, informarse de las tuites de Trump, mientras rememora un pasaje de Delibes o de Baroja, se ordena la agenda o cocina una satsuka o incluso unas empanadillas con su hijo. Menuda capacidad titánica. Creo que eso se debe a que es Leo, pero con ascendente Virgo. Fuerza y organización, pura energía. Muchas gracias y yo digo que es uno de mis escritores favoritos y estoy encantadísima de poder hablar hoy contigo. Ay, gracias, Julia, de verdad, Javier. Qué bien, qué maravilla. Bueno, yo soy la copresentadora de este acto y aunque en el cartel del mismo aparezco como periodista, creo que estoy aquí sobre todo por otra cosa. Hace 15 años que vivo con este señor de aquí, así que conozco al Sergio escritor, pero conozco también al Sergio pareja, al Sergio padre, al Sergio amigo, al Sergio persona. Y creo que buena parte de lo que os voy a contar probablemente esté muy marcado por este conocimiento tan íntimo del personaje.
Espero por eso aportar algún detalle más íntimo de su vida y de su obra. Yo espero que no. Como no, algo saldrá del Molino, algo saldrá. En cualquier caso, hemos venido aquí a hablar de su obra y yo me voy a poner el traje profesional y me voy a comportar como la periodista seria que soy y voy a empezar a preguntarte del Molino, ¿te parece? Venga. Le digo muchas veces a Sergio que yo creo que en lo literario ha casi inventado un género nuevo que yo llamo el del molinismo, que es esta cosa que hace él de mezclar, sin que se sepa muy bien dónde empieza una cosa y dónde termina la otra, el ensayo, la crónica periodística, la ficción, la autobiografía. No es el primero que lo ha hecho, desde luego, pero sí que creo que es capaz, o que ha sido capaz, de desarrollarlo con un estilo absolutamente propio y absolutamente reconocible, que yo creo, sobre todo, que quienes sois sus lectores, enseguida reconocen. Sergio tiene un estilo muy propio, muy marcado, que creo que es en parte uno de sus grandes éxitos. Y mi primera pregunta es, Sergio, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo te diste cuenta de que esta fórmula, esta mezcla, este mix, era la mejor para lo que tú quieres hacer como escritor, para la literatura que tú quieres hacer? Bueno, permíteme dar las buenas tardes y la bienvenida y muchas gracias por venir, de verdad, en una tarde tan estupenda que hayáis elegido venir a escucharme y a escucharnos. Es un lujo y además ya sabéis que a mí me encanta estar en Zaragoza y tener actos en Zaragoza, es maravilloso. Así que de verdad que muchas gracias por venir. ¿Y qué te voy a contestar? A ver, ¿qué te voy a contestar? ¿Cómo llego yo a eso? ¿Cómo llego yo a eso? A ver... yo creo que el camino de un escritor o cómo va encontrando su estilo es un camino que no termina nunca, que no sabes dónde empieza y que se basa mucho en la intuición, que se basa mucho en ir palpando, en ir dando palos de ciego y en ir encontrando la forma en la que tú estás cómodo contando lo que quieres contar. Y a mí el hecho de ir mezclando géneros, hacer un totum revolutum, me ha servido para ir avanzando y para ir encontrándome cómodo con lo que yo quería y viendo cómo conectaba eso con el público. Y a la convicción a la que he llegado, pero es algo que estoy madurando ahora y que creo que no tengo todavía muy claro, porque yo lo que quiero es ser una especie de chamán, una especie de contador de historias, una especie de recuperar esa conexión emocional que tenía la literatura cuando era oral, sobre todo. Yo, como lector, siempre he percibido que buena parte de la literatura que se hizo en el siglo XX y con la que yo he crecido era una literatura muy fría, muy intelectualista, que intentaba alejar al lector y que intentaba sobre todo dejar claro que aquello era un libro, ¿no? Y que había como un cierto pozo. Yo creo que eso es un rasgo muy del siglo XX, ¿no? El decirte todo el rato que esto es un libro, que esto es una ficción, que estamos haciendo juegos, que, en fin, que el lector esté muy pendiente de que eso es un libro. Y yo creo que habíamos llegado a un punto de una literatura excesivamente fría, excesivamente banal muchas veces, con los juegos de trampantojos y que no iban a ninguna parte. Y a mí me interesaba recuperar esa conexión entre el autor y el lector. Y por eso yo al narrar en primera persona descubrí que recuperabas eso, que el lector te leía como si estuviera conversando con un amigo, ¿no? Como si estuviera hablando con alguien, como si tuviera una conexión. Y yo quería aspirar a eso en mis libros, a que se leyeran como una conversación, a que, aunque es algo totalmente... hace falta mucha técnica y hace falta mucho artificio, muchísimo, para poder llegar a esa sensación de naturalidad, porque evidentemente la conversación no se produce. O sea, tú puedes tener la sensación de que estás conversando, pero en realidad solo hay alguien que habla, que es el autor, y el lector escucha, y el autor ni siquiera es consciente que el lector está ahí, ¿no? Entonces, para dar esa sensación de calidad hace falta mucha tramoya, ¿no? Pero creo que a partir de esa mezcla de géneros yo noté que lo conseguía, convertirme en una especie de contador de historias, de vendedor de crecepelos. Mi modelo son los vendedores de crecepelos del antiguo oeste, que iban por ahí con su carromato y decían: bueno, señora, tengo aquí un producto estupendo, maravilloso. Y entonces encandilaban al pueblo, el pueblo venía, y lo que pasa es que yo intento no vender un producto que sea una estafa, intento sencillamente contar historias que me importan y encandilar con ellas, ¿no? Y
eso es lo que he ido buscando. No sé en qué momento se rompió, no sé en qué momento dije, no, este es el camino. Tampoco sé si es el camino que voy a seguir toda la vida como escritor. Igual cambio en algún momento. Pero sí que ahora mismo es la literatura que yo quiero, la literatura que me conecta, la literatura que quiero hacer. Y eso sí que lo tengo clarísimo, ¿no? Lo tengo muy, muy, muy claro. Eso sí. Lo ha dicho Julia antes, y es verdad. Una cosa que me sigue sorprendiendo de Sergio 15 años después es su increíble capacidad de trabajo, su capacidad de concentración y cuantísimo esfuerzo dedica a su trabajo. Ha dicho Julia que ha escrito libros haciendo satsuka, sí, pero yo le he visto escribir La España vacía con un niño de 4 años berreando detrás de su silla mientras me decía que nos faltaban pimientos y que si tendía la lavadora que acababa de terminar. Quiero decir, es capaz de concentrarse en las situaciones más absolutamente delirantes, de escribir a una velocidad que a mí me deja alucinada y de cumplir plazos de entrega que a cualquiera le darían ganas de suicidarse. Él lo consigue. Más allá de que obviamente es un chico muy talentoso, esto no lo descubro yo, tiene de verdad una capacidad de trabajo increíble. Yo no sé hasta qué punto crees que eso ha sido definitivo en la construcción de tu obra, esa capacidad casi diría innata que tú tienes, ¿no? No lo sé, me gustaría pensar que no se nota, que da igual, que si fuera un vago que no cumple ningún plazo y que escribe un libro cada 20 años y tal, que el efecto al leer los libros fuera el mismo. Yo creo que hay mucho mito con las condiciones de trabajo del escritor. Hace poco se ha publicado en Turner un libro que es muy bonito, que se llama Rituales cotidianos. Además, es la segunda parte, porque se dieron cuenta, la autora se dio cuenta al escribir la primera parte que solo había incluido a hombres prácticamente, entonces hizo una segunda parte con mujeres, y es un libro muy cotilla que habla de cómo escriben y cómo crean, cómo pintan y cómo hacen cine, ¿no? los creadores, y se mete en la cocina de su obra y tal, y con sus manías. Y es verdad que son muy curiosos y está muy bien, y a mí me gusta mucho conocer, y a la gente a la que admiro saber cómo trabajan, pero quiero creer que eso no es determinante, quiero creer que eso no se nota, ¿no? Yo hace poco vi cómo hay un documental maravilloso sobre el rodaje de Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, en el cual estuvo a punto de suicidarse varias veces, enloqueció todo, o sea, fue una experiencia personal límite. Y yo quiero creer que eso, o sea, yo creo que cuando ves el documental no lo has visto en la película. Te explicas muchas cosas de la película, pero si solo has visto la película no piensas que el que lo ha hecho detrás ha estado a punto de suicidarse haciéndolo, ¿no? Y yo quiero creer que no transmito esa tensión a mi obra, ¿no? Que yo es verdad que puedo llegar al borde del infarto, y es verdad que tú has estado preocupada seriamente por mi salud con la entrega de algún libro que me quedaban no sé cuántas páginas y 3 noches para entregarlo, y no había forma de... Y llegué, pero llegué muy mal, y llegué, es verdad. Yo quiero creer que el lector no se da cuenta de eso. No, yo quiero puedo asegurar que no. Esa tensión no se percibe. Pero al mismo muchas tiempo, otras cosas, yo creo que si no tuvieras determinados plazos de entrega que te marca a veces la editorial y a veces te marcas tú mismo, hay que acabar el libro, no los acabarías nunca. Porque es que las obras no se acaban nunca. Y corriges, y cambias, claro. Y estás enfadado cuando vuelves a leer, y vuelves a escribir un párrafo nuevo. Claro, por eso las obras hay que abandonarlas, y por eso yo tengo la norma de que una vez entregado, ya eso se acaba ahí, ¿no? Y no me importan las erratas, luego se pueden corregir, y todos los libros llevan errores, y todos los libros llevan erratas, y siempre, y no se acaban nunca de corregir, siempre encuentra alguien algo en algún sitio cuando ya lo han mirado 20.000 millones de personas. Bueno, hay que resignarse a ello. Yo creo que los libros hay que abandonarlos en algún momento. Yo lo he abandonado, y me ha pasado con Laura Violeta, que me preguntaban hace poco en un encuentro también, por la relación que tengo con el libro. Digo, pues es que no he vuelto a él, no he vuelto a leerlo desde que se publicó. Me lo sé de memoria. Y puedo hablar de él de todo lo que queráis, pero no vuelvo a ellos, y no vuelvo a los libros. Una vez publicados, ya está, porque hay que abandonarlos. Porque si vuelves otra vez a ellos, vuelves a querer reescribirlos, vuelves a querer... No te gusta nada de lo que has hecho, lo quieres hacer todo. Entonces, hay un momento que dices, bueno, esto se acabó. Ahí sí que hay que establecer una dinámica de picaflor y de mujeriego en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, pues ya está, esto ya está, ya es agua pasada, dejémoslo correr, ¿no? Porque si no lo acabas nunca, ¿no? Eso es verdad. Y bueno, luego también tu capacidad de leer absolutamente todo lo que se publica, tanto en ensayo como en literatura, estar al tanto absolutamente de todo, eso tampoco es fácil, ¿no? Supongo que eso también enriquece luego tu literatura, pero simplemente lo haces para saber lo que te publican otros. Ya sabes que Félix Romeo tenía una frase que decía:
olvidaos de los clásicos y leed a los contemporáneos. ¿Quién va a leer a los contemporáneos si no los leemos nosotros? Los clásicos ya están ahí, van a ser leídos y van a continuar. Tenemos que leer a la gente de nuestras generaciones, a nuestros coetáneos. Pero tú lees a los clásicos, a los coetáneos, a los grecolatinos. Es increíble porque cuando comentas libros en la radio, en todo, tienes referencias de cosas absolutamente que acaban de aparecer, o sea, esa pulsión también lectora. Hombre, recibo los libros, como tú librera, ¿sabes? Los recibes con un poquito de antelación antes de la publicación, para cuando... De hecho, alguna vez he hablado de algún libro que no se había publicado y me echan la bronca, luego, los libreros, sobre todo, que dicen, luego viene la gente a la librería a preguntar y el libro no está y tal. Pero no tanto en eso, pero tú no solo los recibes, sino que los recibes, te los lees y escribes sobre ellos, pero muchísimo. No recomiendo nada que no haya leído, eso por supuesto. Y parece que es obvio, pero no es una norma tan normal, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, tampoco es tanto, O sea, yo ahora mismo he tenido épocas peores, he tenido épocas de tener que sacar más, pero ahora mismo hablo de 2 o 3 libros a la semana. O sea, que me obliga a leer una media de 2 o 3 libros a la semana para llegar a la radio y llegar a las columnas y llegar a todo, ¿no? Sí, pero aparte, más o menos. Para documentación de tu propia obra. Sí, claro, no, es un montón, constantemente. Pues por eso quiero decir que entonces no solo lo haces, sino que... Bueno, que vuelvan a admirarme de tu capacidad de estar ahí en todo. Pero ten en cuenta que yo soy un vago, quiero decir, no soy... Pues disimulas estupendamente. No, pero es verdad, pero es que lo estoy diciendo como si... Pero yo no me levanto y voy a un trabajo de oficina y luego después en mi tiempo libre. No, mi tiempo es ese, o sea, lo que le dedico. Entonces... Está muy bien, me gusta mucho este retrato que hacéis de estajanovista mío, pero esto se traduce en alguien que a las 10 de la mañana está en su casa o en calzoncillos o en pijama o la ropa de estar en casa con una pila de libros leyendo y tomando notas. Entonces yo, como recibo muchos libros de muchas editoriales, tengo una relación muy íntima, casi tan íntima como con la de Cristina, con los mensajeros, ¿no? con los servicios de mensajería, que ya me conocen todos, saben dónde estoy, me ven por la calle y me tiran desde la ventanilla de la furgoneta, toma este libro para ti, así no voy a tu casa hoy y tal. O sea, tengo una relación, porque hay días que recibo 6 o 7 libros, ¿no? Fácilmente. Entonces, yo veo en su mirada, yo les abro la puerta y claro, ellos que ven a un tío en una casa del centro de Zaragoza que está en gallumbos a las 11 de la mañana recibiendo a veces con pinta de no haberse duchado todavía, con un café en la mano y con un librito en la mano. Dice, ¿qué piensan? Este es un cabrón, este es un vago que se pasa aquí todo el día leyendo. Y tiene razón. O sea, es verdad, tienen razón. Yo veo el odio y intento protegerme un poco de ellos porque sé que algún día me van a dar. Es decir, no, o sea, si van a venir, no, lo entiendo. Entonces... a mí me gusta un poco desmitificar un poco, es verdad que sí, que hay mucha lectura, pero es leer, es que yo vivo un sueño, a mí me pagan por leer y por escribir, o sea, que es algo por lo que yo pagaría si fuera rico, es decir, no pagaría por hacerlo, no, es una maravilla, pues claro que me cunde un montón, pues no hago otra cosa, claro, básicamente. Claro, pero tú estás todo el rato en on, te levantas, me pongo en on. Sí, siempre, entonces, pero no se hace otra cosa, sí. No, sí, claro que es oficio y se puede leer y hacer muchas catas y decir, vale, este libro vale, no vale, tal y no sé qué, pero... Sí, últimamente hay libros que ya solo con sostenerlos así, ya por el título ya ves que se van a la pila directamente, los ves así como transparentemente. Por el olor, haces como, no, esto no. Esto tiene que ver con una cosa que dices que me gusta mucho, que es que yo creo que la mayoría de nosotros tenemos muy claro dónde termina nuestra vida laboral y dónde empieza nuestra vida personal. Son un poco 2 mundos absolutamente diferenciados. Tú siempre dices que en tu caso eso no existe. La literatura es tu vida es la literatura y todo forma parte del mismo totum revolutum. Explica eso, que me gusta mucho. Bueno, eso me esfuerzo porque sea así y es verdad que luego si lo lees en términos políticos puede parecer algo profundamente reaccionario o una apología del neoliberalismo que nos invade todo y que nos elimina todos los derechos laborales y que nos convierte en trabajadores a tiempo completo. Pero es verdad que como yo no considero, o sea, sí es verdad que trabajo mucho, pero no
no considero que mi trabajo sea un trabajo de explotación, un trabajo de oficina. Creo que tiene que estar muy impregnado. Lo que hago de mi vida, y mi vida está muy impregnada de mi faceta profesional, digámoslo así. Entonces, juego a diluirlo. Me gusta mucho, estoy muy cómodo no diluyéndolo por completo. Y me gusta que eso se vea en los textos, me gusta que eso se vea en la literatura, ¿no? Que juego con esa primera persona y muy narrativa, en la cual parece que también estoy jugando todo el rato. En fin, es un personaje que me he inventado, que tampoco tiene fronteras entre lo laboral y lo personal, y a mí me parece que eso le da mucha riqueza y mucha viveza a mi literatura, ¿no? Y es el personaje que me he ido construyendo y con el que yo estoy a gusto, pero porque yo creo que no tengo que tolerar la invasión de ningún jefe. Hago hasta donde yo quiero entonces estoy haciendo siempre, para mí todo lo que hago es placentero. Y tengo la inmensa suerte de que me pagan por ello. O sea, Por eso, más que representar la explotación absoluta de 24 horas de jornada laboral, yo creo que eres el tipo que es absolutamente rotundamente feliz con lo que hace, ¿no? Soy muy feliz, pero lo decimos en la cultureta a veces, cuando estamos en mitad de una discusión, dice, y encima nos pagan, encima no, estamos aquí. Es verdaderamente algo vergonzoso y es algo que dice mucho de la grandeza de la democracia española. Es decir, o sea, el hecho de que toleren la existencia de individuos como yo y que nos jaleen y que encima tengamos prestigio, no solo... Gracias. Bueno, es que que no solo nos toleren y nos perdonen la vida, que ya es mucho. El hecho de que esté aquí yo hoy hablando en las sedes de la soberanía popular aragonesa, hablando en un ciclo prestigioso y demás, dice mucho de lo avanzada que es la democracia y de cómo hemos llegado incluso a prestigiar la pereza y a prestigiar este tipo de cosas, ¿no? Me parece que es grandioso. Porque en la República Popular China la gente como yo se va al campo de reeducación. Es decir, o sea, no están en la jafería dando charlas y haciendo bromitas, no. Están picando piedra en los montes, ¿no? Y sacando arroz en los arrozales. Entonces, dice mucho de la sociedad libre en la que vivimos. Yo creo que somos un termostato de la libertad, del grado de libertad que tiene una sociedad. ¿Y tú crees que va a durar? Confío en que sí. Ya ha durado demasiado. Yo no daba un duro porque así que se puso. No me refiero a la cultureta. Por favor. No. Digo a la sociedad. Yo también. No, digo a la libertad. Porque, no sé, vivimos tiempos muy hay mucha... Muy de cogérsela con papel de fumar en todos los aspectos y de mucha mordaza y tiempos muy antiintelectuales. Efectivamente, antiintelectuales. Así ganó Trump. Claro. Trump ganó siendo el orgullo de gente que se sentía acomplejada por una señora intelectual que era Hillary Clinton, que decía, no, vais a permitir que estos pijos neoyorquinos sigan mandando sobre vosotros y sigan mangoneanos, y con ese discurso ganó. Es decir, hay ahora mismo unas fuerzas populistas, creo que hay que tomárselas muy en serio, que tienen un discurso muy antiintelectualista, mucho, y que de verdad estas bromas que hago yo no les hacen ninguna gracia. Y les parece efectivamente que hay que acabar con esa élite, que hay que acabar con esa casta parasitaria, digámoslo así, y ha sucedido en otros momentos de la historia. Yo recuerdo en la Revolución Rusa de 1905, no recuerdo porque la viví, recuerdo porque he leído sobre ella. No recuerdo. En la Revolución Rusa de 1905 hubo un término ruso que he olvidado, pero que se refería a la gente con gafas, no a los intelectuales, a la gente que llevaba gafas. Entonces hubo un montón de gente que se dejaba las gafas en casa y que no iba en casa porque les pegaban palizas, los mataban. Hubo un movimiento antiintelectualista que les asociaban con judíos, con intelectuales y con comunistas. Entonces, cuando les veían, les zurraban por la calle. Creo que los gemelos rojos hicieron absolutamente igual. Claro. A la gente que lleva gafas, y en la Revolución Cultural China también. También, sí. Era una cosa... O sea, quítate las gafas. Lo tenemos claro. Quitarnos las gafas de inmediato. Te leo una frase que estos días me estaba así viendo entrevistas que te han hecho de todo tipo. Las del Salto me gustan mucho porque siempre tienen como un tono algo distinto, que no responden así a muchos clichés. Entonces tú dices, para mí la literatura es simplemente una forma de estar en el mundo. Ni siquiera la veo como un medio para transformarlo. La literatura no puede ser una herramienta para provocar cambios sociales. Se relaciona con la humanidad de una forma más sutil y mucho más íntima.
Si quieres hacer política, está la opción del periodismo. La narrativa no es un mecanismo de intervención social. Sí. ¿No crees? Eso lo dije en el salto y no les hizo mucha gracia. No, porque creo que su línea editorial es justamente la contraria. Sí, yo creo que lo acabas de leer y lo he repetido en muchos foros. Yo creo que si tú quieres hacer política, tienes que hacer política. Y creo que además el periodismo es una herramienta de intervención política poderosísima y que lo puedes hacer desde el columnismo, puedes hacerlo, ¿no? Y no necesariamente. Yo hago un columnismo muy literario y muy distinto, ¿no? Pero yo creo que si tu vocación es intervenir en política, coño, haz política. Es decir, que puedes perfectamente. Yo creo que hacer política desde la literatura es condenar a hacer una política completamente ineficaz y una literatura pésima e ilegible, que se convierte en panfletaria y que no. Entonces, me parece que muchas veces confundimos. Y me da pena porque yo he visto a los mejores talentos de mi generación arruinados por la idea de querer, a través de una novela, querer transformar el mundo. Y creo que se han arruinado su novela, no han transformado ningún mundo y lo peor de todo es que han hecho aparecer su libro, que eso es lo peor, ¿no? Pero sí que estarás de acuerdo que gracias a precisamente que vivimos en esta democracia, entre comillas, uno puede dedicarse a la literatura de una manera libre, hacer ficción, autoficción, etcétera. Y aunque no sea de un mecanismo de cambio social, el otro día viendo el documental de Miguel Delibes, que lo comentamos el otro día con Cristina, sí que él, precisamente, que era el director del Norte de Castilla, decía, es que como no puedo hacer periodismo, porque me amordazan por todos sitios, dentro de mi literatura sí que tengo que incorporar, bueno, pues tú la conoces perfectamente y encima ahora, aparte del prólogo que has hecho al libro de Delibes, lo has utilizado bastante también para La España vacía. Entonces, él estaba precisamente convencido de que el momento requería también utilizar la literatura también un poco, pues, eso, para denunciar, ¿no? Y hubo un momento del documental muy divertido, bueno, muy divertido, no es el término, pero muy curioso, porque además los hijos hablan, como era Delibes, con esa sequedad castellana, en la que la hija le encontró la novela de los santos inocentes en un cajón y le preguntó a su padre, ¿y esto? Dice, oh, lo escribí hace 3 años, pero es que claro, estoy hablando de la familia que nos invita a cazar. Entonces, no se atrevía a publicarlo. Lo entiendo, claro. Y, claro, evidentemente, pero era un retrato calcado, bueno, que todos los personajes eran tal cual en la hacienda donde a ellos dicen, es que yo antes que escritor soy cazador, lo siento mucho. Y entonces al final lo convencieron para publicarlo y sí que tuvo problemas con la familia, pero bueno, ahí están los santos inocentes, que bueno, aparte maravilloso y tal, ¿no? Habría otros cuentos en los que cazas. Oye, Sergio, volviendo a esto que acabas de decir, de que tú crees que quien quiere hacer política hace política y que el periodismo es otra cosa. Y yo, sin embargo, creo que sobre todo tus columnas, pese a que muchas veces están llenas de frivolidad, de gracietas, de humor, tienen una carga política brutal. Quizá sí. No obvia, quizá no... Pero yo creo que está ahí. Estoy ahora pensando en mis columnas, no sé qué hacer con ellas. No, porque a ver, muchas veces, y un elogio, primero porque la primera lectora eres tú, yo cuando lo primero que hago es escribir la columna, la imprimo y se la pongo en las narices. Cuando le digo que no me gusta se enfada. Me enfado mucho. Normal. Me enfado, pero normal, por otro lado, quiero decirlo también, o sea, no se la doy para que me diga que no le gusta, o sea, porque además no me dice que no le gusta, hace como, está bien, no, está bien. Eso es lo peor. ¿Cómo está bien? O sea, si no hay un entusiasmo así enorme, no... Y así toda la vida. Hombre, claro, es que uno busca el refrendo, busca ser celebrado, ¿no? Busca que le masajeen el ego, es normal. Cuando te lo mereces, es bonito, cuando te lo mereces. Claro, pero es muy duro, a ver, no ser merecedor. La política. Bueno, entonces, una de las cosas que dices cuando sí que te gustan, y lo que dice, y los comentarios que luego deja la gente y que comentan y cuando la mueven por ahí por las redes, dicen, ¡oh, qué fino, ¿no? Qué fino, qué sutil! Fino y sutil son adjetivos que se suelen asociar a lo que digo yo en las columnas. Y yo no sé si lo estoy haciendo mal, porque los mejores columnistas no han sido finos ni sutiles. Es decir, la columna tiene un punto de golpe en la mesa, de exabrupto, de eructo, de insulto, tiene que a veces incluso ser zafia, oler... El columnismo de Umbral no era sutil. Umbral era fino
en otras prosas, pero como columnista era un tío que entraba como un elefante en la cacharrería y entraba por todas partes y por la puerta de medio haciendo mucho ruido. Entonces, yo no sé si estoy llevando al columnismo, que me gusta y estoy cómodo y me gusta ese género y cada vez creo que estoy más... muy a gusto y estoy llevando todo el género a mi terreno literario, ¿no? Pero no sé hasta qué punto estoy traicionando el espíritu de la columna. Si la columna debería ser un hachazo mucho más fuerte, debería ser mucho más zafio, debería ser algo más parecido a un comentario de bar, cosa que no lo es. Es decir, mis columnas a veces susurran, a veces son... Incluso intento dejar las cosas... Me dijeron en el periódico, me dijeron que les gustaban porque eran ecuánimes, ¿no? Y la ecuanimidad yo no sé si es una virtud en un columnista. Yo creo que un columnista igual no tiene que ser ecuánime y tiene que mojarse y equivocarse constantemente, ¿no? Y yo no sé ser ese tipo de escritor. O sea, me gustaría. O sea, y a veces es verdad que aunque pueda tener en algunas redes sociales, alguna gente le puede escandalizar porque, en fin, intento ser todo lo travieso que puedo, intento ser todo lo libre que puedo y puedo ser a veces zafio y a veces pasarme de frenada con la ironía y ser demasiado sarcástico. Incluso puedo ser muy cruel, pero en las columnas no me gusta ser eso. En las columnas me gusta buscarle otra vuelta. Y yo no sé si esa sutileza se diluye en un momento en el que hay tanto grito, en el momento en el que solo destacan los que gritan más, y yo ahí grito muy poquito, ¿no? Yo no sé si un señorico con una columnita diciendo cosas que intentan apuntar, dar unas pinceladas sutiles sobre algo, tiene algún hueco o algún sentido en el mundo. Y eso es lo que me pregunto ahora mismo. Y no sé, probablemente no lo resolveré, pero es lo que me pregunto. No sé si que como ves, es verdad que me enfado mucho cuando no te gustan las columnas. Luego se me pasa, porque suele tener razón. Es verdad que las columnas, porque yo suelo salir contento de escribir la columna, y es verdad que cuando no le convence, acabo reescribiéndola muchas veces, porque las escribo con tiempo para reescribirlas, pero eso no me quita el enfado. O sea, es verdad que me enfado al principio, ¿no? Pero me obliga a pensar, y es verdad que muchas veces algunas de las que no te han gustado no son sutiles. Es decir, son columnas que igual se han ido por un punto excesivamente peleón, de barra de bar, ¿no? Bueno, esto es solo una opinión, pero a mí en un sitio donde todo el mundo grita, a veces agradezco un rinconcito tranquilo en el que sentarme a pensar. Pero ese rinconcito tiene que estar en el periodismo o está en otro lado, no lo sé, claro. Es que no sé si estamos en el sitio equivocado. No sé, porque claro... Bueno, a mí yo lectora le gustan tus columnas. Y me encanta y las escribo para ti, además. Eso es verdad, es cierto. Pero claro, yo no sé. Dices, en un momento en el que todo el mundo grita, yo creo que también hay que adaptarse al entorno. Si estás en un bar de tapas o estás en un bar de carretera, no puedes exigir al sumiller que te traiga otra botella de Monteviejo porque no te ha gustado. Es decir, tú tienes que no tienes que desentonar en exceso en el ambiente donde estás, ¿no? Tienes que pelear con las armas o estar con la etiqueta que corresponde en cada sitio, bueno, ¿no? Por eso nosotros estamos hablando aquí formalmente de cara al público, no como en nuestra casa, es decir, no como evidentemente, porque en cada lugar, en cada espacio hay un tono, hay que modular y tal. Y yo no sé si modulo bien, no sé si encajo bien. Es una reflexión que hago en voz alta que me estoy haciendo estos últimos días y que no sé muy bien. El periodismo alcanza un tono muy bronco y muy brusco en este país, y se agradece que haya voces, no solo tú, que pongan un poco de calma y que recuerden que a lo mejor no hace falta saltar a la yugular del contrario constantemente. Claro, pero ¿sabes qué les pasa a esta gente? Que son los primeros a los que le vuelan las gafas de un guantazo. Por listillo. Hay que ponerse lentillas, Molino. Sí, como decía tu admirado Muñoz Molina, la independencia de alguien que escribe se mide por la capacidad que tiene de molestar a los suyos, ¿no? Entonces, tío, está claro a quién molestas primero. Por cierto, y a quién molestas, no molestas. ¿Tú crees que molestas? Sí, no sé si molesta. A mí me hacen llegar muchas molestias a diario, constantemente, ¿no? Y a través de las redes sociales, que son un hervidero constante, sí, debo molestar a mucha gente de forma, la mayoría de las veces, involuntaria, porque muchos de los aludidos, dolidos por cosas que escribo, no estaban en mi pensamiento nunca, ¿no? Siempre se ofende quien no crees que vaya a tomarse tus palabras como algo directo. Sí, o sea, a pesar de todo lo que he dicho de la sutileza y demás, mis intervenciones públicas, pues además porque
uso la ironía y uso el humor, y eso es algo muy personal. Tú, con el humor o entras o no entras. O sea, porque quizá, perdona, porque... Hoy que te he interrumpido. No, por Dios, no, por Dios. Porque también... Que no se vuelva a repetir. Porque también falta el contexto de la conversación mirándote a la cara. Y evidentemente en esos foros y en esos... El que se da por aludido es porque... ¿Tú crees que todo el mundo lleva un macarra dentro o un palmero o alguien que necesita escuchar cualquier cosa para darse por aludido, tomarse las cosas absolutamente literales para decir, es que no, es que me está hablando a mí y me está... Creo que tiene que ver con lo que hablaba antes del contexto y del tono. Las redes sociales eluden el contexto. Te cogen una frase que nadie sabe en qué términos ha sido escrita, ni para qué público, ni para qué audiencia, porque una columna tiene su público, un programa de radio tiene su público, y tiene su tono, y tiene su forma, y tiene... tú te estás dirigiendo a un público con unos guiños, con unos códigos que fuera de ese momento de comunicación no tiene ningún sentido. Si tú eliminas eso y lo sirves en frío en las redes sociales, llega a mucha gente que no entiende el contexto en el que se ha dicho, que no sabe de dónde viene, y entonces es muy fácil que lo tomen a la tremenda, ¿no? Y que digan, ¿pero esto qué es? ¿Es gilipollas este que dice? ¿No? Y entonces van... ¿Y de dónde crees que viene esa necesidad de contraopinar de esa manera tan violenta que se ve en yo creo que Twitter, las masas enfurecidas han existido siempre. Eso siempre. Sí. Lo que pasa es que ahora se manifiestan con mucha virulencia. A mí me han escrito cartas a los medios de comunicación para exigir mi despido. O sea, pero varias veces. Y cuando trabajaba en Heraldo hace años, un señor escribió unas cartas manuscritas contra mí, unas cartas... Cada vez que escribía un artículo, escribía una carta y exigía al director que me despidieran. Y entonces, en una carta ya adjuntó con un clip un billete de 5 euros, porque dice, como veo que no despiden al tal Sergio del Molino, supongo que debe ser porque el periódico no tiene presupuesto para abonar su finiquito, con lo cual aquí hago mi aportación de 5 euros para el despido de Sergio del Molino. Ese tipo. Y eso es constante. Increíble. En todas partes, ¿no? Eso es constante. Pero no, creo que tenemos una intolerancia a lo que no nos gusta. O sea, nos hemos acostumbrado a la noción de que el cliente siempre tiene la razón, y cuando hay algo que no nos gusta, lo que queremos es suprimirlo. No nos basta con que no esté delante, con no leerlo, con decir que, bueno, pues eso no es para mí, este no es mi humor, este no es el tono, qué mal gusto, qué desagradable, qué tal, pues bueno, paso a otra cosa, no me pongo yo con mis cosas. No, queremos que desaparezca. Queremos que además su autor sea castigado, ¿no? Tenemos una pulsión social muy grande que además yo creo que está fomentada por algunos medios y fomentada por algunos ambientes, que crece y que es un signo de los tiempos, ¿no? Y que es muy difícil, así como he dicho al principio, que la grandeza de la libertad española se mide en tolerar a la gente como yo creo que hay muchas fuerzas que intentan justo lo contrario, intentan decir, bueno, todo discurso que me incomode, todo discurso que me parezca que no casa con lo que yo creo que tiene que decirse y con el tono que tiene que hacerse, tiene que ser suprimido. Y hay un ánimo censor muy poderoso y que se ve muy claro en las redes sociales, ¿no? Y que los escritores y la gente que tenemos proyección pública pues somos víctimas de él constantemente, porque siempre va a haber alguien a la que no le va a gustar lo que dices, siempre va a haber alguien que se va a enfadar, siempre va a haber, siempre, porque es imposible, o eres un coñazo neutro que no es capaz de llamar la atención con nada de lo que dice, o vas a enfadar algo en el momento en el que uses la ironía, en el momento en el que uses un poquito el humor. Y ahí yo me baso en eso siempre, ¿no? Y el humor es algo muy personal. El humor es algo que o tú entras o no entras. Entonces, y cuando no entras, es tan personal que cuando alguien no te hace gracia, le odias. O sea, le detestas, te cae como un humorista que tú con el que no entras con los chistes. Quieres su destrucción, o sea, quieres que le machaquen la cabeza duro, no te basta con... Porque es algo muy visceral, el humor está dentro de nuestra ADN, ¿no? Entonces no nos basta... Tenemos que hacer un esfuerzo civilizatorio de decir, bueno, vale, igual no es para mí, que igual le gusta a otra persona, ¿no? Pero tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte y entonces sobre todo los que usamos el humor en contextos donde no son humorísticos, donde no somos humoristas, pero todo el rato estamos apelando al humor en todo lo que hacemos, pues
estamos siempre corriendo ese riesgo, el riesgo de ser malinterpretados. Pero es un riesgo que tienes que asumir en el momento en el que haces un discurso público. Tienes que asumir que hay alguien que te va a malinterpretar. Y no puedes sobreexplicarlo y no puedes pedir disculpas por anticipado. Tienes que arriesgarte a lo que dices y ya está, no hay más. Tienes una, diría yo, relación ambivalente con las redes sociales. Además de que cocina y pone lavadoras y escribe libros, escribe en Facebook, sin parar, constantemente. Eres súper activo en Facebook, te encanta, yo creo, te diviertes y a la vez, cuando a veces hay andanadas de críticas muy bestias, que las hay, te pegas disgusto. ¿Nunca te has planteado a la porra Facebook? Una vez sí, sí me lo he planteado, ya lo sabes. Sí. Ya lo sé, pero quiero que se lo cuentes aquí a estos señores. Claro, pero igual te aburro con información redundante. Sí que me lo he planteado. Lo que pasa es que es verdad que lo que me aporta de encontrarme con gente muy ingeniosa, muy divertida, muy inteligente y con la que tengo relación a través del Facebook y se crean, yo creo, unas charlas muy interesantes, me compensa mucho más que los disgustos. Es verdad que te encuentras prácticamente a diario con imbéciles y con gente que viene a amargarte y a tocarte las narices y es verdad que es muy agotador, ¿no? Porque por lo que decíamos tú cuando estás haciendo guasa en un grupo y ante un público que se supone que lo entiende y que entra con los juegos y que nos reímos y que estamos todos riéndonos un poco, pues que irrumpa un sordo, como el sordo del chiste del león, que es un chiste muy malo, que supongo que sabréis, que es un señor que va... un violinista que va por la selva, ¿no? Y entonces de repente se encuentra con una fiera, con un tigre que le va a comer, y entonces él saca su violín, empieza a tocar y el tigre se amansa. Y entonces empiezan a venir un montón de animales, una pantera, un guepardo, y todos se ponen como a escuchar el concierto mientras él está tocando. Y en mitad del concierto llega un león, no se para, y llega y hace plom y se zampa al músico. Y entonces le dicen los demás animales, vale, ya llegó el sordo y se jodió el concierto, ¿no? Y eso pasa constantemente en las redes sociales. Estás tú ahí, ya has creado una dinámica, estás ya estás desbarrando. Y entonces llega alguien que no se entera de dónde le va el aire, que no sabe de qué se está hablando, pero ha leído algo que le enfada muchísimo y que es intolerable. Y entonces llega y jode el ambiente a todo el mundo, ¿no? Y eso da bajona, es desagradable y es verdad que dan ganas de borrarte y decir, bueno, ya está. Pero me lo paso bien sobre todo porque he encontrado gente muy maja y yo, pues es verdad que hago mucha vida social en Madrid porque voy todas las semanas y realmente la mayoría de los amigos los tenemos fuera de Zaragoza, ¿no? Y entonces es una forma de estar en conversación constante con mucha gente que está a 1000 kilómetros o está en otro país, en otro continente. Es maravilloso poder tener discusiones intelectuales y de risa y constante con amigos que están en Argentina, ¿no? Y eso es algo impagable y eso es una cosa maravillosa por la cual yo estoy dispuesto a venderle mi alma a Zuckerberg como Mefistófeles, que es un poco Mefistófeles, si me das tus datos te daré la felicidad. Yo, toma mis datos, yo los doy, no hay problema, lo que tú quieras. O sea, Oye, Sergio, te expones mucho en las redes sociales, cuentas muchas cosas tuyas, pero sobre todo te expones mucho en tus libros. Has hablado de Pablo, de su enfermedad y de su muerte, has hablado de la relación horrorosa que mantenía el matrimonio de tus abuelos, has contado tu adolescencia en San José, hablas de nosotros muchas veces, y sin embargo yo no diría que eres un tipo especialmente exhibicionista, más bien al contrario. ¿Cómo crees que se combina ese pudor que yo creo que tienes con que no eres nada pudoroso en tu obra literaria? ¿Por qué pasa eso? Es que sí soy pudoroso. Yo creo que sí, que soy pudoroso. Mucho. Pero tú has dicho que soy pudoroso. ¿Por qué crees que soy pudoroso? Insisto, porque no creo que seas un tipo especialmente exhibicionista al que le guste hablar de sí mismo. Y sin embargo hablas de ti mismo constantemente. Pero creo que el exhibicionismo casi siempre tiene que ver con un ego muy desmesurado y quizá una necesidad de atención que yo creo que tú no tienes. No, porque lo uso de forma instrumental, por lo que hablábamos al principio, porque creo que es una forma de llamar la atención, de congregar cuando tienes vuelvo a la figura del carromato, del vendedor de crecepelos del oeste, ¿no? Cuando intenta congregar, venid, pueblo, venid, va. Siempre lo hace con una historieta, contando una pequeña historieta y llamando la atención sobre su persona para que la gente empiece a escuchar su historia. Y yo hago eso con la primera persona, hago eso con el yo. Pilar Álvarez, que es probablemente la mejor editora que he tenido junto con Claudio, siempre habla de que yo uso una primera persona muy tramposa,
que doy la apariencia en mis libros, eso, y creo que fue la primera que lo detectó, que doy la apariencia de que cuento mucho de mí, pero en realidad no cuento nada. En realidad es un trampantojo. El lector tiene esa sensación, pero si tú te pones a mirar con lupa y empiezas a mirar una lista de hechos y de cosas que yo he contado, en realidad no he contado nada. En realidad he contado muy poco. Es una especie de truco de magia, que yo creo que en eso consiste la literatura, en hacer un poco de prestidigitación, en hacer que el público mire aquí para que tú por debajo hagas tú el truco, ¿no? Y eso es... Todos los escritores yo creo que tenemos un poquito de esa prestidigitación. Y eso es lo que hago. Para mí no me interesa tanto contar cosas que tienen que ver conmigo, sino usarlas como vehículo para contar otras, para irme por las ramas sobre todo, para irme a contar otras historias que me interesan, pero que si las centro en mí, logro captar esa atención y logro llevar al lector a donde yo quiero, ¿no? Y por eso, pero fíjate, en cuanto al exhibicionismo, es verdad que en las redes sociales se me puede tildar de exhibicionista, y es verdad que en mi faceta periodística también, porque el periodismo y las redes sociales lo que intentan es llegar a los ojos y a los oídos de la gente, son invasivas, son como la publicidad te persigue, o sea, vosotros no podéis huir, intenta el señor de Coca-Cola, intenta que veáis el logo de Coca-Cola, aunque vosotros no queráis verlo, quiero decir, aunque vosotros hagáis esfuerzos por mirar al suelo, pues entonces os pondrá la publicidad en el suelo, para que no escapéis a ella. Pero la literatura es justo lo contrario. La literatura exige un compromiso muy serio por parte del lector. O sea, tenéis que ir a casa de Julia o a una biblioteca, lo cual ya exige un tiempo, tenéis que buscar el momento para ir, tenéis que buscar los libros, informaros de quién es este señor que ha escrito o que ha hecho, pagar un dinero, o si no, pues en la biblioteca pues dedicar un tiempo, y luego buscar un momento, un lugar que además en el mundo en el que vivimos cada vez es más complicado, de silencio, de intimidad, de resguardo, para dedicar vuestra atención al 100% a ese libro. Es decir, que cuando el lector ha abierto ya y está en el capítulo 1, ya ha firmado un compromiso muy alto con el lector. Con el escritor. No es el escritor el que ha ido como un publicitario a ponerle la página delante de los ojos. El lector ha hecho un montón de decisiones conscientes y yo creo que muy generosas con el escritor, con lo cual, a partir de ese momento, el escritor no se está exhibiendo, porque es el lector el que ha ido a ver qué me cuenta, ¿no? En todo caso, es el lector el voyeur, es el lector el cotilla que quiere enterarse de qué pasa aquí, ¿no? Y esa figura del lector como voyeur me interesa mucho. Y a partir de ahí yo creo que es un juego muy adulto, es un juego en el que no caben reproches. Por eso yo siempre he dicho que lo único que me arrepiento de la obra de Violeta es haber pedido perdón o haber dado la sensación de que me disculpaba por lo que estaba contando. Yo creo que un escritor nunca se tiene que disculpar por lo que cuenta. Más que nada porque si al lector les resulta insoportable lo que cuenta, cierra el libro y otra cosa, y se olvida. No pasa nada. Y estamos entre adultos y ya está. Entonces no hay que andar pidiendo disculpas, ni ser remilgado, porque es una relación ya muy íntima, que se ha establecido ya en unos términos de un compromiso muy alto, y ya sobran los remilgos, los perdones y las idioteces en ese sentido. Muy bien. Hola, vámonos. Estoy de acuerdo. Bueno, antes de dar paso al público, jolín, yo tenía el cuestionario broncano y no me va a dar tiempo a hacerlo. No, pero sí quería que no... ¿Dinero? ¿Saco dinero? ¿Saco el dinero no, que tu llevo? dinero está todo invertido en tu nuevo hogar, eso está clarísimo. No, sí que me gustaría que nos comentara o nos explicara un poquito. Este año tú eres el director del Festival Eñe, que es un festival muy importante y que está centrado precisamente en las fronteras de la ficción en las que tú te manejas. Vamos, han hecho un festival a tu medida. No, lo he hecho yo a mi medida, lo he hecho yo a mi medida, sí. O sea, a ti te dieron tal y te dijeron, claro, tu tema va a ser, y digo, hombre, por favor, faltaría más, ¿no? Entonces, eso es. No, vamos, me gustaría que sí que nos explicara un poquito en qué consiste el Festival Eñe, quién va a asistir, sobre todo tus criterios de selección. Bueno, el Festival Eñe, que se celebra en Madrid y en Málaga, hacemos un fin de semana del 11 al 23, lo presentamos precisamente ayer en Madrid en una rueda de prensa. Bueno, es un festival muy importante en Madrid, que se celebra sobre todo en el Círculo de Bellas Artes, pero también en muchos otros sitios, pero lo gordo es en el Círculo de Bellas Artes, y cada año tiene la peculiaridad de que cada año lo dirige un escritor distinto, y este año me han invitado a mí.
Y la idea es que el escritor pues vuelque en la programación sus obsesiones literarias y lo que hace generalmente en su obra pues lo haga en esa programación. Y yo he hecho un festival pues que tiene mucho que ver con lo que tú dices, con las fronteras entre la ficción. He buscado a muchos cronistas, sobre todo he tirado de muchos escritores a los que admiro y que son amigos, y mucha gente que se mueve en los dos terrenos o que hace libros de difícil clasificación, ¿no? Está, por ejemplo, Héctor Abad Faciolince, va a estar, que es autor de un libro maravilloso que se titula El olvido que seremos. Estará Leila Guerriero, hay un montón de nombres muy potentes. Está Javier Cercas, con el que voy a tener una conversación. Va a estar Elvira y Antonio Muñoz Molina. O sea, son autores que me interesan mucho, que creo que se mueven muy bien entre la ficción y la no ficción, que transmiten muy bien la idea de literatura fronteriza que yo quiero manifestar, y de esa idea del contador de historias como chamán, ¿no? Y por eso además va a haber muchos contadores de historias, como por ejemplo Carlos Alsina, amigo al que le he engañado para que venga, porque no se prodiga mucho en esos sitios. Es decir, va a ser, yo creo, un sitio, un punto de encuentro muy bonito con autores que son... Muchos de ellos forman parte de mi vida cotidiana. Sí, porque Manuel Javois tiene mucha relación también. Manuel Javois está así. Sabina Urraca sacó la chuleta. Sabina Urraca me ha sorprendido. Sabina Urraca va a hacer un monólogo. Va a hacer un monólogo muy chulo. Va a hacer un monólogo sobre cómo afecta a la gente que hables de ella en sus libros. O sea, porque sabéis esa cosa que dicen hay incluso camisetas que dicen: lo siento, soy escritor. Eso significa que si eres amigo mío en algún momento vas a salir retratado en algún libro, ¿no? Y no te va a gustar, además, ¿no? Pues eso, el efecto que tiene la gente que sale sin comerlo ni beberlo en los libros de los escritores, y un poco cómo se lo echan en cara y cómo lo reprochan, y es un monólogo muy interesante, muy bonito. Sí. Y luego está Manuel Vilas, tienes Premio Planeta y finalista. ¿Tú ya lo sabías? No sabía nada. ¿Qué va? Ya estaba programadísimo cuando me enteré. ¿Qué va? Edurne Portela, Elvira Sastre, también hay gente muy de tu generación, y Juan José Millas, o sea que Miguel Ángel Hernández Navarro, Hombre, nuestro querido Miguel Ángel, sí, va a estar ahí. No, me alegro. Sí, va a haber. Espero que podáis asistir. Juan Carlos Ortega. Juan Carlos Ortega, es verdad. Sí. Y bueno, Marta Sanz también. O sea que lo pasaremos bien. A ver si algunos de ustedes o yo misma tenemos oportunidad de ir porque son como 100 actividades en total. Sacaron, yo no lo había, pero son 135 autores, sí, son un montón. Lo gordo es el fin del 15-16. Lo gordo es el fin del 15-16, si estáis por Madrid, el 15-16 va a estar muy bonito y va a haber un montón de actividades en el Círculo de las Artes. Y es gratis todo, además, todo gratis. Todo pagado todo a tutiplén por el ayuntamiento. Todo pagado por Sergio. Como en los años esos buenos 80, cuando todos los alcaldes actuaba Miguel Bosé en todos los pueblos. Pero no nos damos cuenta de lo importante que es precisamente, hay veces que lo gratis lo menospreciamos, y en otros países, bueno, iba a decir centroeuropeos en general, todo el mundo va a pagar para ver a un autor. Pero pagar, incluso hay cotización del libro. Es algo que lo tienen asumidísimo. Y la firma. Y la firma del libro es lo mismo. Pero además las firmas son cotizaciones. O sea, una firma de Jonathan Franzen, lo mismo te puede costar $150. O sea, tienes que apoquinar los $150 y luego Jonathan Franzen, entonces te firma, si no. Te firma con todo el cariño. Con su pluma Parker. Aunque la mejor, esto lo digo como estamos así y nadie nos graba y estamos en petit comité, la mejor firma que he visto es la de Carlos Ruiz Zafón, que tiene un sello para firmar. Que hace, firma se hace, ¡pum!, hace ¡con cariño! ¡Con cariño! Es maravilloso, es lo mejor que he visto. Qué entrañable el pacto del escritor con el lector. La firma burócrata. Yo te hago la última pregunta y luego quiero que cierre Cristina. ¿Cuándo te van a encargar el planeta? ¿O si te lo encargan? Pues supongo que si me lo encargan será tan secreto que no podré contárselo ni a Cris. Pues seguramente, pues te firman oye, como... a mí sí, perdona. No sé, porque las cláusulas de confidencialidad estas son terribles, ¿no? Es un montón. No, es terrible, ¿no? Eso te enterarás el día del premio, me imagino. Va a tener... Yo tendré que ponerme mona o algo. No sé. Bueno, pero si ya lo sabrás. Supongo que lo aceptarías sin problema, ¿no?
Sí, porque tampoco no veo nada indigno en... O sea, tú escribes un libro, una obra, ha habido premios Planetas como Juan Marsé, como Millás, ¿no? Pero Millás, por ejemplo, yo todavía el de Cercas no lo he leído, pero no me cabe duda que va a ser un libro estupendo, como todos los suyos, porque además habla de una cosa que le preocupa mucho, que es el procés. O sea, he dicho Cercas, perdón. El de Millás sí que lo leí hace tiempo. No, Cercas. Y Millás, el libro que ganó El planeta que es el mundo, es una de sus mejores novelas. Quiero decir, es una... Es verdad que ha tenido una trayectoria en los últimos años verdaderamente infame de premios, pero si premian a escritores, es que van a hacer, si premian a escritores buenos, van a salir libros buenos. No hay nada indigno ahí, yo creo. No. Y encima, pues, está muy achuchada la cosa y la vida es muy larga. No, evidentemente. Dale. Pues una última cuestión rápida, pero voy a mirar la hora, no estoy mirando. Venga, 2 minutos. Cris, acaba. Venga, pues te voy a preguntar por una cosa por la que increíblemente no te hemos preguntado en esta entrevista, No, Sergio del Molino. a ver, no. La España vacía. No, ¿por qué? Ay, Se lo estábamos eludiendo. Pero es el elefante en la habitación. Bueno, yo creo que está claro que es el autor de La España vacía, un libro que provocó, yo creo, un pequeño seísmo sentimental en este país y que tuvo mucho que ver en el desarrollo, en la recuperación de las políticas y del interés sobre la despoblación y la España rural. Primero te quiero preguntar si te lo esperabas. Y segundo, te quiero preguntar cómo se conjuga tu vocación puramente literaria con el hecho de verte metido de repente en semejante remolino político, social, económico. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has vivido tú? Cuéntamelo tú. Eso sí que lo sabes, porque esto lo he contado muchas veces. Pues mira, yo te diré que estoy bastante orgullosa. Así te lo digo, porque creo que es un tema muy importante en este país. Creo de verdad que el libro fue fundamental para que se recuperara el interés por la España rural. Creo que muchas de las cosas que han pasado después, aunque los de la España vaciada no lo reconocen, tiene que ver con este libro. Odio lo de la España vaciada, lo odio. Y creo, bueno, yo estoy muy orgullosa. Creo que hiciste un grandísimo libro. Creo que supiste tocar el corazón de muchísima gente y hacernos ver a muchos, a mí la primera, que somos de pueblo, que por mucho que nos vengamos a vivir a la ciudad y nos vistamos de Zara y seamos muy modernos, somos de pueblo y siempre seremos de pueblo y nuestras raíces están allí, en esa tierra que dejamos, y que esto no es nada de lo que avergonzarse, todo lo contrario, es muy hermoso, ¿no? Y creo que es algo que determina este país. Los determina a todos, pero creo que las peculiaridades demográficas de España hacen que aquí eso sea todavía más poderoso, ¿no? Y creo que es muy bonito lo que hiciste, creo que es muy bonito lo que has conseguido. Y yo creo que estás ya un poco harto de la España vacía y de hablar de la España vacía y de que te lleven a todos los sitios en los que se habla de despoblación y de ruralidades varias, pero creo que tienes que estar muy orgulloso de ese trabajo. Porque, y déjame terminar con esto, les voy a decir que sobre todo y por encima de todo, además de un grandísimo escritor, Sergio del Molino es un tipo maravilloso. Y esto no lo digo porque lo quiera, que por supuesto, sino porque de verdad que me parece que es una persona fantástica, un tipo estupendo, y me siento muy orgullosa de vivir con este señor y de ser aquí su respectiva. Y ahora ya di lo que quieras, sí, eso. Bueno, pues... Que yo he cerrado muy bonito, ¿eh? Sí, es que da pena estropearlo, diciendo... Pero claro, me has hecho una pregunta. Entonces, a ver, ¿estoy un poco harto de la España vacía? Hombre, sí, estoy un poco cansado, harto no diría. Sí, cansado. Sí que es verdad, cansado porque es verdad que lo que yo conté en la España vacía son parte fundamental de mis obsesiones y es algo que considero muy importante y por eso le dediqué un libro, yo creo que muy importante dentro que ya lo concebí como un paso importante dentro de mi obra literaria, pero nunca tuve vocación de monopolizar el debate ni de que se convirtiera en mi único tema, ni mucho menos. Yo creo que me preocupan muchas otras cosas, he escrito de muchas otras cosas y me apetece hablar de muchas otras cosas, ¿no? Creo que es perfectamente humano y comprensible, ¿no? Pero llega un momento en el que también creo que me repito demasiado, que digo demasiadas veces lo mismo y que no me corresponde a mí a veces estar diciendo discursos que yo creo que corresponden a lo mejor más a responsables políticos o que corresponden a otra gente. Yo
me he inhibido mucho, aunque parece que estoy todo el rato en el candelero, me he inhibido mucho en el debate en el sentido de que he rechazado mucho, desde luego, formar parte de ningún entramado institucional al respecto. He rechazado erigirme en una especie de gurú, dar como soluciones, recetas. O sea, yo participo en los debates, hablo, cuento lo que me preguntan y estoy encantado. Pero no voy con una llave mágica, ni voy a abrir los ojos a nadie, ni nada. Yo creo que formo parte de ese debate. Y me resultaría muy incómodo ser encasillado en ese lugar, con lo cual me resulta muy difícil modular la presencia pública sobre la España vacía con la idea de que yo creo que tengo que inhibirme más. Entonces, no sé muy bien cómo hacerlo. O sea, creo que se me ha ido un poco de las manos y no sé manejarlo, ¿no? Y entonces eso es lo que me pasa con la España vacía. Y que creo que tiene una explicación mucho más sencilla, y es que estoy todos los días hablando de ello y al final pues te cansas. Es normal, porque me preocupa. Pero dicho lo cual, ni reniego, ni creo, ni lo siento como una losa, todo lo contrario. Estoy orgulloso de ese trabajo. Decir eso. No, claro que no, si lo digo yo, eso lo digo yo. Estoy orgulloso de ese trabajo, creo que es un trabajo ya para morirse tranquilo, el hecho de haber despertado un debate y haber echado a andar, yo creo que lo que es un cambio de sensibilidad en España, que creo que sí que se está produciendo, un cambio de sensibilidad y que no existía antes de ese libro y antes de que se popularizara la expresión, y yo creo que eso evidentemente para muchos sería la obra de una vida. Yo creo que ya me puedo morir tranquilo en ese sentido, ¿no? Ya he aportado mucho más de lo que yo esperaba aportar con mi obra literaria cuando empecé a escribir. Pero aspiro a ir más allá y aspiro sobre todo a que esto no deje o no enturbie mi imagen como escritor, o haga que mi imagen como escritor se banalice o se centre solo en eso, ¿no? Yo sí que tengo una vocación de intervenir como intelectual en los debates y me gusta, y la voy a seguir ejerciendo y con contundencia, sutileza, con lo que sea, pero a mí lo que me preocupa es la convivencia la convivencia en España, la situación política. Me preocupan esas cosas, y creo que la España vacía es un capítulo de todo eso, es una parte importante de todas esas preocupaciones, pero me gustaría que se englobara dentro de un debate mucho más amplio, y de un debate que tiene que ver con la profundización en la democracia y con lo que está por venir, y con las amenazas, yo creo que autoritarias que estamos sufriendo en todas las partes del mundo, pero en España también, ¿no? Y ese es el debate que me gustaría seguir llevando, y no me gustaría atascarme y estar todo el rato en bucle repitiendo siempre las mismas cosas, ¿no? Que hay gente muy valiosa que tiene otras cosas que decir y que a la que no se le están poniendo el micrófono delante. Yo creo que deberían ponérselo, además. Sí, muchas gracias. Ya. Muchas gracias. He estropeado su alegato final, ya lo siento. Lo he estropeado totalmente. ¿Hay alguien que quiera comentar, preguntar alguna cuestión? Buenas tardes. Al Hola. hilo de lo que decía, se me ocurre una frase de Berlanga que decía que ahora no hay censura en el sentido práctico de la censura, pero sí te jode que no te publiquen la obra o no puedas exhibir tu película. Además, Berlanga tuvo parones porque nadie le quería producir una película tremendos en la época de la democracia. Otra cosa que te quiero decir, ¿qué opinas tú de tus compañeros tertulianos que saben de todo lo divino y lo humano, y luego resulta que tienen que no leen nunca un libro, además, ni casi ni da tiempo a leer el periódico, y tienen como gurú el teléfono móvil o la tablet, y aparecen por el estudio de radio o de televisión con su tablet y van apuntando, me llega tal titular, me llega tal cosa, y parece que lo que importa hoy en día, más que lo que se dice, es el algoritmo cuando tú pinchas en la noticia. Y creo, si no estoy equivocado, que lo más cómodo para un director de un medio del tipo que sea, es crear un contenido y que la gente lo vaya pinchando con independencia si está un minuto o está media tarde leyendo el contenido. ¿Y qué opinas del nivel intelectual
de algunos políticos que tenemos en este país. Has hecho muchas preguntas y creo que has mezclado muchas cosas y muy concretos. Pues del nivel intelectual, pues hombre, pues hay políticos muy listos y políticos muy tontos. Quiero decir, también eso es un colectivo muy heterogéneo en ese sentido, ¿no? Como lo es la sociedad. Pero yo sí que querría hacer un alegato igual un poco a la contra de la figura del tertuliano. Es verdad que sí, que es una figura preeminente y que está por todas partes y que creo que además, pero por una cuestión muy fácil que es muy barato producir un programa de debate, ¿no? La televisión se ha convertido en programas de debate porque es que los producen por 2 duros. Producir cualquier concurso de televisión o cualquier producción un poco más aparatosa es una millonada. Y sentar a una gente en unas mesas, enfocarles y que se empiecen a gritar cosas es baratísimo. O sea, y entonces llenas horas de programación que la publicidad sigue entrando igual y han encontrado ahí la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es una cuestión de rentabilidad. Y es verdad que hay mucha zafiedad y se ha convertido en un gallinero insoportable, pero yo sí que querría vindicar, y además desde dentro, porque yo también soy tertuliano, es verdad que me dedico a la parte amable o a la parte bromista o la parte que no soy tertuliano político, pero estoy en una tertulia semanal muy importante que es La Cultureta con Alsina y hacemos radio de tertulia. Y es un oficio para el que se requiere mucho talento. Las buenas tertulias y los buenos tertulianos son gente que domina mucho la retórica, domina mucho el arte y es muy difícil vencerlos. Yo he ido aprendiendo en estos años el oficio y todavía si me toca discutir con según qué persona, prefiero inhibirme porque sé que me va a machacar. Incluso aunque yo tenga la razón, sé que él va a ser capaz de hacer que yo no la tenga. Me la va a quitar. Es decir, es gente muy hábil y es una habilidad que se entrena y hay gente que tiene unas virtudes olímpicas. Yo quiero muchísimo y admiro muchísimo a Rubén Amón, con el cual me siento al lado todos los viernes y con el cual tenemos unas enganchadas muy buenas y nos decimos de todo y además una característica del buen tertuliano es que te puedes decir las mayores burradas, es como un amigo, te dice las mayores burradas a la cara que luego no pasa nada, ¿no? En ese sentido funciona muy bien. Y yo con Rubén es verdad que le encuentro, le tengo el tono, le tengo muy bien, pero Rubén es un tertuliano pata negra, es un tipo que puede arrollar a cualquiera. O sea, es un tipo que se merienda maruenda todas las mañanas. Es alguien que no tiene... Es muy difícil, o sea, yo no, una vez conocido desde dentro, creo que esa sensación del tertuliano iletrado que coge cualquier cosilla y que tal, no es verdad. O sea, y Rubén tiene mucho fondo, por ejemplo, y Rubén es un tío cultísimo y sabe y tiene herramientas y va preparado, van muy preparados a los debates y es muy difícil vencerles. Tú si vas ahí de novato, te van a dar por todas partes y vas a salir trasquilado, porque es gente muy buena en el arte de la discusión. Y saber discutir para mí es una virtud muy admirable. O sea, y hay tertulianos muy buenos. Otra cosa es verdad que como todo ahora son tertulias y todo está por todas partes y cualquiera que grite mucho tiene esa visibilidad, pues se ha banalizado mucho. Pero la tertulia en sí mismo y el tertulianismo creo que es una cosa muy buena y muy interesante de ver como espectador y luego yo he aprendido muchísimo. O sea, yo era un panoli cuando empecé con las tertulias y me he ido creciendo, he ido encontrando el hueco y he ido aprendiendo de cómo lo hacían y es muy difícil. Es un arte que requiere mucho temple y requiere mucho. O sea, y eso como puede ver incluso en el parlamentarismo, pues podemos ver un parlamentarismo muy mediocre, pero ha habido parlamentarios brillantísimos, con unas intervenciones maravillosas y con una réplica. Mariano Rajoy era un parlamentario estupendo, o sea, sin ir más lejos, ¿no? Sabía replicar y tenía ahí. Entonces, es verdad que hay profesiones y oficios absolutamente denostados, pero yo creo que se miran a bulto y que si miras el detalle y te fijas en algunos profesionales vas a encontrar cosas muy valiosas, muy valiosas. Sí. ¿Alguien más? Han venido solo a escuchar. Han venido solo a escuchar. Son sumisos. Son sumisos. No tienen vocación de tertuliano. Sí. Hola. Hola.
Bueno, ya sé que odias hablar un poco de la España vacía, estás saturado, pero me acuerdo de un programa de La Cultureta que entró Isabel Coixet en directo, creo, o habló. No lo sé, me lo pasaron, me dijeron, te van a alegrar. No era La Cultureta, era con Ortega en la SER. Era con Ortega en la Que SER. la entrevistamos, era ella la entrevistada. Era ella la entrevistada. Sí. Es que escuché el podcast, o sea, no... Sí, es que hicimos una serie como de 10 programas que emitimos en verano con Ortega, y era Ortega y yo entrevistábamos a un invitado. Sí. Pues, no sé, dijisteis lo de coger una furgoneta, hacer un documental. ¿Eso por qué no? Estaría... Pues yo le dije que por qué no, y es verdad, yo no he encontrado todavía hueco para hacerlo. Pero es verdad que luego hablando con gente del mundo del cine, digo, oye, pues que Coixet me dijo que cogiéramos una furgoneta, y dice, hombre, sí, pero es que las cosas no se hacen así. Ya, claro, ya. El cine no funciona así. Coixet se coge la furgoneta, ya la venga, lo que sale. No. Entonces, claro, eso tiene unos costes muy grandes y la industria del cine no está para muchas alegrías, y menos en el formato documental. Ha habido algunos proyectos, ha habido algunas ideas, pero todavía no se han concretado. Yo creo que se concretará en algún momento. Hay varios proyectos para hacer alguna serie documental, no necesariamente con Isabel, pero sí con otro director y con otra productora, y en algún momento saldrá, pero de momento no han cuajado ninguno, ¿no? Sí que ha habido interés de varias televisiones y de varias productoras para hacer algo, pero todavía no hemos encontrado la forma de hacerlo, pero en algún momento saldrá. Yo con Coixet me subo a una furgoneta mañana mismo y me voy por donde sea. Pero claro, yo creo que necesitamos algo más, aunque sea alguien que nos pague la gasolina y los bocatas. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Es vuestro momento. Venga. Luego hablaréis de mí mal a mis espaldas. Eso es. Y eso está muy bien, ¿eh? O sea, yo estoy a favor. Aquí solo bien, mal fuera. ¿Nos puedes decir sobre qué estás escribiendo ahora? No, estoy terminando una historia, pero no puedo dar detalles, me lo tienen prohibido, me lo tienen prohibidísimo. Pero sí estoy terminando una cosita. Sí que es verdad que va a salir ahora, sí que os puedo dar un librito pequeñito que va a salir en enero o en febrero, pero es un encargo que me hicieron la gente de Libros del Cao, que es una editorial que se dedica mucho a hacer libros de periodismo, y que van a sacar una colección pequeñita, de libros pequeñitos, de unos 80 páginas, que es una serie sobre héroes y villanos de la historia de España. Y son pequeñitas biografías, y a mí me encargaron una que viene de la España vacía, además que lo leyeron al personaje en la España vacía y les gustó, y me dijeron que si podía estirar un poco más el retrato del personaje y hacer una pequeña biografía. Y entonces voy a empezar a hacer un retrato de un villano aragonés, que es Francisco Tadeo Calomarde, que es probablemente uno de los mayores villanos que ha habido en la historia de España. Está catalogado como el peor ministro que ha habido en España. De hecho, es un leitmotiv que se suele decir: es usted peor ministro desde Calomarde. Es una cosa que se iban diciendo. Y era un señor muy malo que, o sea, así es. Sobre todo me he basado mucho en el retrato que hacía Galdós de él en los episodios nacionales, y luego he bebido otras fuentes, y me he divertido mucho haciéndolo. Es un librito así como las biografías estas que hacía Zweig, pero un poquito más pequeñitas, un retrato muy literario, y he intentado retratarlo eso como el villano que fue, porque de verdad fue ministro a principios del siglo XIX, durante la época de la Restauración. Fue ministro con Fernando VII en los peores años, y era prácticamente su valido, y fue el que organizó todo el aparato de represión del Estado, fue el que montó la primera policía política que hubo, que además era terrible y se dedicaba a justiciar a los liberales de una forma atroz. Y siempre se le ha retratado de una forma muy caricaturesca, y yo intento darle un punto más siniestro al personaje. Decir, bueno, sí es verdad que era un fantoche, era un tipo muy ridículo, pero era un tipo muy poderoso que daba mucho miedo. Es un señor, le doy un poco de un retrato, un perfil más monstruoso a Calomarde, del cual tiene una calle en Teruel. Por cierto, se le homenajea como hijo de Teruel, porque cuando tienes pocos hijos hay que aprovechar todo lo que hay. No puedes permitirte el lujo de renunciar a uno de ellos. Sí. Pues nada. ¿Nadie? Se ha quedado buena tarde. Aquí en Teruel. Ahí, bueno, de tus libros colectivos no hemos citado ninguno,
Pero hace poco presentamos un libro sobre el trap, filosofía milenial para los tiempos de crisis, y Ernesto Castro, el autor, ya sabes que es filósofo y que te va siguiendo y te quería entrevistar y no pudo. Y dice, es que me sorprendió mucho porque me he leído toda la obra de Sergio, pero digo, pues es que yo, con Sergio de música, yo creo que no he hablado nunca nada, salvo alguna vez algo de Rosendo Leño y de esa calaña. Dice, no, pero tiene un artículo muy chulo en el libro de Mierda de Música. Sí, Mierda de Música. Y yo digo, pues me pilla absolutamente en inalvis. Y nunca me habló, o sea, nunca me dijo que habla el contenido de tu colaboración en ese libro colectivo. Ese es un libro, bueno, sí, os lo cuento muy fácil, porque de verdad que a mí la música me encanta y está en todos mis libros, de alguna forma, sí, siempre está, hay banda sonora y hay... Pero este era un libro que sacaron los de Blacky Books, que son muy listos. Jan, el editor de... Muchos tendréis libros de Blacky Books porque es un editor que es la monda. Y sacó un libro que lo tituló él, en español, lo tituló Música de Mierda. Era un libro que estaba basado en la música de Celine Dion y en por qué gusta a Celine Dion y por qué disgusta a Celine Dion. Era un ensayo sobre el elitismo. Un crítico muy reputado, al que por supuesto solo le gustaban marcianadas y músicas súper selectas, que se plantea por qué a la gente le gusta Celine Dion. Sí. Entonces se pone a escuchar a Celine Dion, a ver si así le encuentra el gustillo. Claro. Y verdaderamente al final hace unas reflexiones muy interesantes sobre por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué consideramos que nosotros tenemos buen gusto y los demás no. Es un libro muy interesante. Es un libro maravilloso sobre el gusto, que en fin, gustó mucho el libro. Entonces quiso hacer una réplica o quiso complementarlo con un libro que tituló Mierda de Música, darle la vuelta, donde nos invitó a una serie de escritores a que escribiéramos artículos relacionados con el gusto, sobre todo, no necesariamente con la música, sino con nuestra relación con el gusto. Y yo ahí escribí sobre mi primera chupa de cuero. Hice un artículo sobre mi primera chupa de cuero que yo tenía una obsesión con ella, y es que me parecía que creía que estaba mal curtida. Creía que estaba mal curtida porque olía mucho. Entonces yo digo, esto lo han curtido mal, esto es cuero, esto es piel de vaca que se está pudriendo. Y el olor se me metía ahí en medio y digo, me han timado. Me han timado con... Yo que se iba a poner a mugir en cualquier momento la chupa, ¿no? Pensaba. Y hago un pequeño cuentito y una reflexión sobre el gusto a partir de el orgullo que para mí suponía esa chupa, que era un signo muy proletario, era una marca de clase muy obrera, pero que para mí había sido un escalón más, porque me la había comprado con mi primer sueldo. O sea, en torno a la chupa hago una reflexión, que es lo que hago siempre, ¿no? En el fondo cojo un elemento de mi vida y a partir de ahí me lo llevo a otras partes, ¿no? Y hago una reflexión sobre el gusto. Y me lo pasé muy bien. Es verdad que me gusta mucho que Ernesto se acordara de ese artículo, porque fue un libro precioso donde estaba Marta Sanz, estaba Rodrigo Fresán, había un montón de gente en ese libro escribiendo. Bueno, ojalá pueda hacerte también una entrevista en profundidad. Me da un poco de miedo, me estoy escaqueando de la entrevista. Es que Ernesto Castro, buscarle luego en YouTube y veréis por qué me escaqueo. De hecho, me dejó un encargo que no he cumplido, porque me lo hice de tal manera de una manera... Bueno, te voy a decir que sí, en tu generación, en la generación de los 80, se puede considerar una generación desobrada. ¿Sobrada? Desobrada. ¿Desobrada? Por una parte, yo decía, pero Ernesto, no puedes lanzar esto y luego que yo esté delante de Sergio y le suelte esta patochada. No, sí, porque quizá hay gente que no tiene tampoco muchos libros. Digo, ¿cómo que no tiene muchos libros? Dice, bueno, Sergio sí, pero por ejemplo Soto y Bars y no sé quién. Digo, ¿quieres ir por la parte de, no sé, de... ¿Pero a qué se refiere con desobrada? Es que no entiendo. Que pues que a mí tampoco. Y entonces yo ahí he estado... Lo único que me sonaba era la comunidad desobrada de Jean-Luc Nancy, y como comprenderás, mi nivel de filosofía no llega a tanto. Y él no, pero me la soltó así. A mí me gusta la sobrasada. Desobrada, ¿pero por qué? Porque por poca obra. Dicen, hombre, y también porque van desobrados. Digo, venga, no me vayas por ahí. No, seguro que luego él, si te la hace en algún momento, supongo que le imprimirá con un poco más de argumento y contenido. Estoy haciendo con él lo que hace Alsina. Alsina es
un tipo que es muy elusivo para las entrevistas, no se deja hacer muchas entrevistas. Y una vez intenté mediar para que una amiga le hiciera una amiga muy fan suya le hiciera una entrevista, y él no se dejó, pero la amiga empezó a perseguirla y yo empecé a insistirle, oye, hombre, dale, la chica, hazle la entrevista, hombre, no me jodas, Carlos, y tal, hazle. Y para evitar darle la entrevista, lo que hizo fue contratarla como tertuliana. Dice, solo con el único objetivo de no... de que no, y así ya me lo quito, tal. Pero no se ha escapado, porque en el Leñi les he metido los dos. Bueno, la chica es Karina Sainz-Borgo, que es escritora maravillosa, y les he puesto, digo, ahora te vas a joder y te vas a hacer la entrevista y delante de un montón de gente en un teatro. Y te jodes. Bueno, pero yo creo que estaría interesante, porque este no es... Vamos, no... Sí, pero me da miedo. Me da un poco de miedo Ernesto Te va a Castro. poner ahí al borde de... ¿Pero tú has leído a Jean-Luc Nancy? Es que es muy filósofo. Pero bueno. ¿Algo más? Porque si no tenemos que acabar ya, que Fernando me está mirando con cara de... Hay que acabar ya. Sí. Venga, Luisa. ¿Dónde está Daniel? Ay, con los abuelos, está con los abuelos. Menos mal. Sí, hombre, no lo hemos dejado. No, Está colocado. podríamos, realmente, yo creo que está en un punto ahora mismo que le podríamos dejar con la PlayStation y no se enteraría de que nos hemos ido. Es decir, o sea, volvería exactamente la misma y además él iría diciendo, me he pasado esta pantalla y no sé qué y tal. Y no le contestaríamos y le daría igual, pensaría que estamos en la otra habitación. Pero todavía no hemos llegado a ese punto de irresponsabilidad y lo hemos dejado con los abuelos. Pero... Oye, pues... Muchísimas gracias, Sergio. Nada, gracias Muchísimas a ti. gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias, público. Gracias de verdad, Placer, un Gracias, placer, qué maravilla. macho.